alguien más. Bueno, A ver, a una señora Proni. A ver, muy bien. añadir a Proni. Bueno, Voy a añadir a 4 personas, no se puede más. bueno, 4, no, 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 3, 4 es todo. Entonces, sí, 4, todo. ya, si ellos contestan, sí, ya estamos. Pero podemos usar dos celulares. Bueno, estamos esperando que la familia se organice. Sí, Pero, bueno, yo aquí, como verás, estoy tomando unos mates. bueno, Así que, con una tortita que he hecho ahí, Abigail, ha hecho una tortita, así que, bueno, damos gracias a Dios por su providencia. muy bien, muy bien. Bueno, tengo un vaso de jugo y mi agua, bueno. Ahí salió la Proni. La Proni es una señora amiga que ha ido a la iglesia Centro Crecer, Sí, pero claro, no entiende mucho, así que ella ha salido. sí. A ver, busco a alguien más del grupo, ¿quién puede ser? A ver qué otra más, a ver. No tengo aquí en otros más, a ver. No, más acá. Bueno, no tengo a otro que sea en mi grupo, así que, Y bueno, como, Gloria también salió, así que, bueno, recién me habló Sergio sí, y él me dijo que esta meditación va a ser grabada y pasada en grupo, porque él prefiere escucharla después, dice. bueno. ¿Va a ser así? Estoy tratando, sí, tengo mi tableta grabando ahora, pero no, Un video, sí. sí, un video, bueno, voy Déjame ese puesto porque la lluvia a no es de hacer nada. así. Tengo acá mi tableta, pero bueno, solo graba nosotros. Pero va a escuchar comentarios también, pero bueno, Bueno, hermano, a ver, voy a ponerte por acá para que todos puedan ver. sí, ¿Se puede pasar ya, por favor? Así bueno, pueden ver. sí, Ahí. A ver. Ahí. A ver, la idea es ver si puedes ver a toda la familia. bueno, muy bien. Ahí va, acá. Bueno, aquí estamos, se van sumando. ¿Dónde estamos? Saludos. Hola, Hola. 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 Acá se puede ver alguien. ¿Ven la Biblia? bueno, Ahí va la mamá. Hola. Bueno, hermano, cuando quieras, arranca nomás. bueno, vamos a empezar con oración. Amén. Padre Altísimo, Señor, muchas gracias por esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad para compartir por medio de tecnología, Señor, que a veces puede ser un poco difícil, pero bueno, muchas gracias que no hay nada difícil para ti, Señor. Muchas gracias por Marcelo y para todos los otros que del grupo. Y pedimos que podamos disfrutar un poco de ese capítulo y aprender muchas cosas que podemos poner en práctica para servirte mejor, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo oremos. Amén. Bueno, en ese capítulo hay muchos temas. Es un capítulo muy grande, con, bueno, 75 versículos. Entonces, si pasamos solo un minuto en cada versículo, ya tenemos media hora media, pero... No va a alcanzar la batería del celular. Así, bueno. Recién cargué, entonces, vamos a ver. Entonces, tenemos, bueno, vamos a ver primeramente cuál temas tenemos. Tenemos Mateo capítulo 26, bueno, versículo 1 al 5, tenemos ese
complot para prender a Jesús. Aprender a Jesús. Y bueno, después tenemos un pasaje, bueno, muy anunciado por todo el mundo, como prometió Jesús, que cualquier lugar que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella, con la señora que ungido a los pies de Jesús. Y bueno, este está versículo 13. Y bueno, después tenemos 14 hasta 16. Tenemos Judas que va a las autoridades para vender a Jesús a ellos y bueno, planear cómo entregarle. Y bueno, después tenemos pasaje muy bueno hablando de institución de la cena del Señor. Y bueno, y es muy interesante porque la cuenta más antigua de cena del Señor es en 1 Corintios, que estaba escrito primero y dado a los hermanos. Pero bueno, y tenemos lo que pasó en eso. Y bueno, después Jesús habla de qué pasará con Pedro, cómo va a negarle. Y después tenemos qué pasó con Jesús orando en Getsemaní, entre 36 hasta 46. Y bueno, y eso termina inmediatamente con Judas viniendo con gente para arrestar a Jesús, para prenderle. Y bueno, y después, bueno, ese sigue con Jesús ante los fariseos, ante los escribas, los ancianos. Y bueno, 68. Y 68 habla de ellos burlando de él, diciendo, profetizamos, Cristo, ¿quién es él que te golpeó? Y bueno, después tenemos que concluye el capítulo con entre 69 y 75 con Pedro negando al Señor. Entonces, wow, es como 3 meses de estudio acá, pero ¿a cuál parte más le interesa en esa noche? No, empecemos por el capítulo número 1, versículo 1, 26:1. Muy bien, muy bien. Entonces, Es muy importante si vamos bien al pie de la letra, tratamos de deshojarlo bien a este capítulo. amén, amén. Entonces, vamos a empezar con versículo 1 en capítulo 26. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas esas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Bueno, entonces tenemos 2 cosas que está pasando. Tenemos Jesús tratando para compartir otra vez a sus discípulos qué va a pasar. Que dice, sabes que dentro de 2 días
se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y bueno, al momento que está pasando, los ancianos, los escribas, todos tienen una reunión para hablar qué van a hacer con Jesús. Y dice en versículo 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, es interesante que las dos cosas están pasando a la misma vez. Tenemos Jesús tratando de explicar a sus discípulos que va a pagar por su pecado, va a ser crucificado. Todavía está tratando de explicar que vino para buscar y salvar a los perdidos. Y los ancianos en autoridad en Jerusalén están solamente buscando una manera para quitar a Jesús de su presencia. Y Jesús desde la cruz decía, perdónales porque no saben qué hacen. Y realmente no sabían porque, bueno, Romanos dice que sus corazones estaban endurecidos para llevar a cabo la crucifixión y que no vieron con sus ojos, pero después van a ver qué pasó. Y bueno, y muchos de los fariseos después de crucifixión vinieron a Jesús. Capítulo 2 de Hechos, muchos dicen que es donde empezaron la primera iglesia, pero bueno, es demasiado tarde. Pasó en capítulo 4 de Mateo, del mismo libro, cuando Jesús llamó su primer discípulos y plantó su primera iglesia. Pero ¿qué pasó en capítulo 2 de Hechos? Y Dios estaba mostrando a todos los judíos quién tenía Cristo, quién creía en Él. Y bueno, tenemos acá ese complot para prender a Jesús. Y ellos quieren engañar y quieren matar. Y qué triste, ¿no? Muchas veces la gente de Dios puede hacer cosas horribles. Y bueno, por eso necesitamos buscar cuál es la voluntad del Señor a través de su palabra. Y ellos están, operando solamente en envidia y bueno, pero ellos no quieren hacer un alboroto en el pueblo. Entonces dice no durante la fiesta. Entonces tiene un plot para hacer otro tiempo, otra hora. Y bueno, todo eso está pasando cuando llegamos a versículo 6, que es muy interesante. A mí 6 hasta 13 muy, muy interesante. Porque todo está pasando en ese momento. Y cuando ellos llegaron a Betania, dice el versículo 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio?
porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Bueno, hay muchas cosas que pasan, porque está junto con versículo 14 a 16. Voy a leer rápidamente y vamos a hablar de todo eso. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Es muy importante todo ese pasaje. Porque ¿qué pasó? Bueno, esa mujer sabía muy bien qué estaba haciendo. Estaba preparando el cuerpo de Jesús para la muerte. Y bueno, el acto más grande de amor de toda eternidad. Y ella estaba ofreciendo algo de gran valor, muy gran valor. Es como, bueno, una gota cuesta más que alguien puede pagar. Pero lo que es muy interesante, en ese día las rameras utilizaban así, las prostitutas utilizaban perfume así para poner en su cuerpo por su trabajo. Y muy costoso eso. Ella estaba derramando todo en los pies de Jesús. Y hay algo que me interesa mucho en eso. Dice, uno de los discípulos se enojaron. A ver eso, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Otro evangelio nos dice que es Judas que empezó con eso. Y bueno, muchas veces solo necesitamos una persona para quejar y todo se juntan. Pero Judas empezó con eso, con esa queja. Y dice en otro evangelio, ¿por qué? Dice, para que él, es robador, es ladrón. Y siempre estaba acostumbrado a tomar lo que quiere de la osa. Y cuando él vio esa cosa que Jesús estaba haciendo, decía: no más. Él no vio más oportunidad para ganar con plata con Jesús. Entonces, en ese momento, Judas se fue para entregarle. Y ese pasaje es muy interesante. Hay un grupo de judíos que están para combatir el evangelio. Y siempre tiene argumentos para los judíos ortodoxos. Para que, realmente es para preparar su mente para rechazar el evangelio. Cuando alguien como nosotros viene para presentar a Jesús, ellos dan respuestas a ellos como combatir a nosotros. Con el evangelio es triste. Y ellos, yo escuché un argumento de ellos en ese pasaje. Y ellos estaban enseñando que Jesús no cuida de los pobres, pero solo piensa en sí mismo.
no es lo que está diciendo. Sí, Claro. y Mira lo que dice del Deuteronomio 15:11. sí, Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano y al pobre y al menesteroso en tu tierra. sí. Amén. Eso es un poco lo que estás hablando vos, que ellos cerraban en cierta manera y no usaban de misericordia. Sí, sí. Muy bueno. Y Jesús sabía, bueno, situación de personas en la calle y todos los problemas que están. Y no es que no tenía compasión, pero ese pasaje está, bueno, mostrándonos corazón de Judas. Y Jesús no está diciendo no apoyar a ellos que tienen necesidad, pero diciendo que para Judas no molestar a ella, porque ella está pensando en Jesús, él estaba pensando en su bolsa. Y bueno, es algo que realmente muy interesante. Es porque cuando vamos por los evangelios es muy importante, bueno, comparar los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque, sí, Lucas, puedo leer. Lucas, ahí dice Lucas 7:37 a 38, cómo lo narra este autor. Él dice, y entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y lo enjugaba, dice, con sus cabellos, y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Muy lindo, muy bueno. sí, creo. Porque el fariseo, dice que el fariseo pensó dentro de sí, si este hombre fuera de Dios, vería qué clase de mujer es la que le está acosando. Sin embargo, Jesús le hace ver algo a él, le dice, y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Sí, Qué lindo. es verdad. Ese pasaje tiene muchas cosas paralelos, pero si no estoy equivocado, creo que es un evento separado que pasa. ¿No es el mismo Simón el leproso el que está hablando? No, creo que ese evento pasó más temprano. Lucas, bueno, en Lucas tenemos, bueno, en el principio de Lucas habla de
que él escribió esa cosa para poner todo en orden. Entonces, Sí. normalmente para qué pasó primero, qué pasó después, tenemos Lucas para tomar esa cosa. Y bueno, y sea verdad así, ese pasó muy temprano en el libro de Lucas. Y en Mateo pasó casi al fin. Ah, Entonces creo es, sí, ¿no está hablando del mismo relato el autor? No. no, creo que es dos eventos. Puedo, Dos eventos diferentes. creo que sí, tengo que buscar otra vez, pero si no estoy equivocado son dos eventos. Ah, ¿ves? Eso es lo que a veces uno por ahí no entiende. Yo lo leí varias veces y yo pensé que, claro, porque Lucas no habla de Simón el leproso y Sí, no habla de fariseo sí, y no. sí. Y, Claro, y pues, muchas personas tenían el mismo nombre en ese día. Hay muchas Marías, bueno, como María era, bueno, no era María, pero Miriam en hebreo, Miriam. sí, Entonces, sí, un nombre muy popular, Simón, otro nombre muy popular. Ah, sí, y hay algunos, hay algunos pasajes así que tiene dos eventos muy parecidos, como hay otro caso con hombres ciegos que es un evento parecido, pero no es el mismo instante. Pero normalmente, bueno, porque muchas veces puede ser un poco complicado, pero para mí siempre busco cuál es el orden en el libro de Lucas y después, perdí algo. ¿Está? hola, ¿cómo andas? Sí, pero no veo nada. ¿No me ves? ¿No? Bueno, A ver. Y perdí Marcelo. Piense que toque algo equivocado. A ver. ¿Dónde está? Estoy buscando. A ver. A ver, ok. Hola. Sí, ¿cómo andas? muy bien. Estoy llamando otra vez a Marcelo. Ah, bueno, Hola, perdón. Añadimos uno más y bueno, algo pasó. bueno, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, estamos en Mateo capítulo 26. Estamos hablando de, bueno, Jesús ungido por la Señora. Por, bueno, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Gloria, hola Gloria. Ponete en un lugar donde haya luz. y voy a ver si puedo hacer. Tengo acá, estoy grabando con mi tableta, entonces, no Ahí s- está. ahí está. En- Escucha, Gloria. Es un sistema de llamada. Estamos compartiendo la palabra de esta noche. Como no podemos reunirnos, tratamos de hacerle llegar a la gente del grupo de esta manera. Entonces nos estamos viendo en vivo. Bueno, es un breve, una meditación que está compartiendo el hermano de Scott. Amén. Así que quédate con la familia así escuchan. Muy bien, muy bien. No, Bueno, ahí está. sí, estamos en Mateo 26 y bueno, miramos versículos 6 hasta 13. Bueno, pero sí, para poner en orden las cosas, siempre voy a Lucas.
primeramente. Y bueno, realmente hoy en día hay muchos libros escritos por ese propósito para armonizar los 4 evangelios. Y hay muchos recursos, hay muchas cosas. Alguien puede buscar online y hay mucha armonía, dice armonía de evangelio. Y recuerda que cualquier armonía no es dado por Dios desde los cielos así. Bueno, tenemos que mirar, leer y investigar qué pasó primero y bueno, pensar, reflexionar en esa cosa. Pero siempre para mí voy en Lucas primero para establecer el orden de los eventos y después puedo poner los otros evangelios al lado para ver qué pasó primero y bueno, y muchas veces en Mateo hay mucho más información que él nos da porque estaba escrito para los judíos para mostrar que él es el rey. Y como Marcos es más cortito, pero muestra otras cosas. Y hay algunas cosas que están en Marcos que no están en los otros evangelios. Y bueno, mismo cosa con el libro de Juan. Entonces, cuando estamos leyendo un pasaje así, bueno, podemos juntar todas esas cosas. Como en ese caso, Marcos capítulo 14, 3 a 9 tiene, y también Juan 12, 1 a 8. Pero, y bueno, vamos a continuar un poco. Y bueno, pero una otra cosa antes que dejamos esa parte. A mí me gusta exactamente cómo ha cerrado Judas en ese pasaje. Judas estaba pensando solo en sí mismo y, bueno, con pretexto de cuidar a los pobres, Judas estaba robando la bolsa. Y hay muchas personas hoy en día que es como un Judas, que están hablando en el nombre de Dios, pero solo para sacar la plata, solo para, bueno, trasquilar las ovejas y dejar las ovejas al lado. Y muchas veces podemos ver cómo son, porque, bueno, están pensando más en plata que voluntad del Señor. Y bueno, pero también puede ser difícil porque los discípulos no sospechó a Judas. Es obvio porque ellos estaban diciendo, ¿quién es? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Y todos no miraban a Judas, debe ser él. Porque entonces lo que podemos inferir es que Judas estaba haciendo todas las cosas igual que los otros discípulos. Y parece que, bueno, tiene una apariencia de ser un discípulo genuino, pero realmente sabemos del libro de Juan que nunca tenía relación con Cristo. Nunca creí en Jesús como Salvador. Y bueno, nunca tenía salvación por eso. Pero es muy posible, alguien puede hablar como cristiano, actuar como cristiano, llevar una Biblia como un cristiano, citar pasajes como un cristiano de la Biblia. Y bueno, tener una apariencia de ser cristiano, pero sin tener salvación. Pero, bueno, no llegamos al cielo por obras, por lo que, ¿cómo podemos presentarnos? Pero vamos al cielo porque nos hemos arrepentido de nuestro pecado y confiamos solamente en Cristo. Y, bueno, al principio de ese pasaje, otra vez, Jesús predicó en ese sentido, evangelio a Judas, porque estaba explicando a todos los discípulos
que va a ser entregado para ser crucificado. Y él ya sabía que Judas va a entregarle. Pero siempre Jesús estaba dando oportunidad para arrepentirse. Pero bueno, pero a mí me gusta cómo ha cerrado Jesús a Judas en esa cosa, porque él quiere aprovechar el momento con ese perfume. Él quiso vender diciendo para dar al pobre, pero realmente para enriquecer a sí mismo. Judas diciendo. Y otro pasaje, sabemos que es Judas que estaba planeando eso. Y cuando Jesús decía no la moleste esa mujer, porque ha hecho una buena obra para mí, una buena obra. Y más que eso, Jesús decía en versículo 13, de cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio de todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bueno, y todavía, hoy en día, casi 2000 años después, estamos compartiendo lo que ella hizo para Jesús, para preparar su cuerpo para enterrarse. A mí me gusta eso. Jesús sabe todos los complots. Jesús sabe qué está pasando en el corazón del hombre. Y Él sabe dónde está nuestro corazón. Si estamos buscando cosas de Dios, si tenemos relación con Él. O si solo estamos hablando, solo estamos tratando que aparecemos como cristianos. Bueno, después de eso, tenemos entre versículo 17 y 10 y 29. Es un pasaje que habla del Señor, cena del Señor. Wow, es un pasaje que, podemos pasar 3 meses en ese pasaje solamente. Pero bueno, empezamos con él buscando un lugar. Ya tenía planeado donde quiere pasar la Pascua con sus discípulos. Y es importante entender que Jesús utilizó la Pascua de los judíos para instituir una nueva ordenanza. Es una ordenanza no para cualquier persona, pero es una ordenanza para una iglesia local, para tomar uno con otros en memoria de Jesús. Y no es como, como está enseñado por mucho, para salvación. La cena del Señor no salva, solo muestra lo que Jesús hizo en la cruz para nosotros, para derramar su sangre y para dar su cuerpo para nosotros, para pagar nuestro pecado. Comiendo el pan nos salva, bebiendo el jugo de uva o vino, cualquier cosa que alguien usa, no salva, no tiene salvación. La salvación no contiene en los elementos, pero es para memorizar lo que hizo Jesús. Bueno, ¿quién puede participar? En ese caso, entendemos que no era para el público, para todas las personas. Era algo muy íntimo para una iglesia local, para memorizar juntos, uno con otros. Y podemos ver que estaba entre Jesús y sus discípulos. Y bueno, después en Corintios, por ejemplo, yo ya dije que lo que tenemos en 1 Corintios
es la cuenta más antigua de todas esas cosas que 1 Corintios estaba escrito antes que Mateo. Y podemos aprender mucho de la cena del Señor de este capítulo. Algunas cosas, bueno, yo quiero que todos estudien en la casa y bueno, podemos dar respuesta a cualquier pregunta que hay, pero algunas cosas que podemos ver en Corintios es que dice que el momento que que una iglesia puede participar es cuando están reunidos como una iglesia. Entonces, bueno, para revisitar otra vez, una iglesia solamente es en la Biblia un grupo de creyentes que tiene Cristo como su Salvador y tienen un bautismo bíblico y están juntos bajo un pacto para llevar a cabo gran comisión. Entonces, ya tenemos una iglesia local en Mateo capítulo 26. Y bueno, la iglesia en Corintios, en Corinto, estaba otra iglesia y la Biblia habla muchas veces de iglesias locales. En otros lugares donde no dice una iglesia en un lugar, otro lugar, está hablando de institución de una iglesia, como hablando de cada iglesia local es como un cuerpo, es como una casa, es como una esposa, como una novia. Bueno, pero lo que tenemos acá es Jesús instituando la cena del Señor y está junto a la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. Y no está en ese pasaje, pero está en otro, en Lucas. Bueno, esta institución de cena del Señor está en Marcos capítulo 14, Lucas 22, Juan 13 y 1 Corintios 11. Y en Lucas es muy interesante, no tenemos suficiente tiempo ahora para ver, pero es interesante porque habla de más que un vaso que bebió Jesús. Habló de un vaso antes de la cena del Señor y durante. Es muy interesante porque da un poco más información, porque en realidad la ceremonia de la Pascua tiene 4 vasos y está en la tercero vaso de la Pascua que él instituyó la cena del Señor. Y bueno, si buscamos qué significa cada vaso en la Pascua, alguien puede ir a Google y bueno, buscar información en eso. Hay mucha información. Pero el tercer vaso es el vaso de redención. Es muy interesante. Y porque la cena del Señor representa redención que tenemos. Entonces Pascua es redención desde Egipto, de los egipcios. Y como Dios ha entregado a ellos de Egipcio y de Faraón y de su ejército, y como redentó a ellos desde Egipcio. Y bueno, la Pascua habla de eso y todas las cosas representan cómo Dios, como redentor, sacó a ellos de Egipto. Y bueno, hay muchas costumbres de los judíos que es muy interesante de la Pascua, que ellos hicieron cada noche, cada vez que, y todavía hoy en día están practicando ellos. Por ejemplo, hay una ceremonia de los judíos que tiene una bolsita que puede meter 3 panes. Y el pan en el medio tiene 3 marcas, tiene 3 heridos.
Y ellos, los judíos, no los judíos cristianos, pero los judíos ortodoxos que no creen en Jesús, para Pascua rompía ese pan en la mitad de los otros dos panes. Y tiene dos apariencias en su ceremonia de Pascua. Y uno viene más tarde en la noche. Es muy interesante, porque Jesús tenía dos apariencias. Primero, para pagar para nuestros pecados, y segundo, para venir en las nubes y para sacar su gente, la gente de Dios. Cualquier persona que ha confiado en Cristo como Salvador, que está. Y bueno, muy interesante, ¿no? Y hay muchas cosas en la Pascua tradicional que habla de Jesús y de quién es. Y bueno, y los judíos no ven esa cosa, como no ven que, bueno, ese 3 panes representa a Jesús en la mitad, crucificado con un ladrón en cada lado. Muy interesante, ¿no? Y bueno, pero una cosa para entender, que la cena del Señor no es la Pascua, no es igual que la Pascua, son dos cosas, pero estaba durante la Pascua que instituyó. Entonces hay cosas que están parecidas, pero es algo distinto. Por ejemplo, la Pascua es una ordenanza para los judíos. Dice para todas sus generaciones. Cuando Dios va a terminar eso, bueno, es lo que Él quiere hacer. Pero para los judíos es una ceremonia para ellos, dice el Antiguo Testamento, para todas sus generaciones. Pero la cena del Señor es para, bueno, como Corintios dice, es para una iglesia local, cuando están reunidos como una iglesia local. Y bueno, hay mucha confusión en ese pasaje, como cuando dice que no podemos tomar indignamente, dice en Reina Valera. Y es una confusión en eso, porque normalmente a mí no me gusta por nada las versiones modernas, pero en ese caso tiene muy bien como contemporánea, NBA y algunos otros, como traduce en una manera indigna. Y es exactamente lo que quiere decir. Bueno, como está en Reina Valera, no es malo. Indignamente quiere decir misma cosa. Pero bueno, para yo, alguien que, bueno, habla a veces castellano, pero no muy bien, es más clarita, como está en otro, cuando dice en una manera que no es en una manera digno. Y bueno, y lo que quiere decir es que como una iglesia, no es que tengo que buscar si soy digno o no. Muchas veces, la mayoría del tiempo está enseñado así por mucho, pero no es un examen solamente para mí, para ver si soy digno, porque nadie es digno. Yo puedo arrepentir de todo mi pecado y todavía no soy digno. Pero es para una iglesia, para memorizar la cena del Señor en una manera que no es indigno. Entonces, es para una iglesia local, para hacer todo en orden y bueno, como quiere el Señor. Y dice que en una iglesia local no puede tomar si hay divisiones entre esa iglesia local. No puede ser heresías, no puede ser, bueno, tiene que estar reunidos. Todas las cosas que dice la palabra de Dios. Y bueno, sí. ¿Quiere que lo lea? Lo tengo el pasaje yo. ¿Quiere que lo lea? Sí, bueno. Mira de Corintios
capítulo 11, versículo 23. Bueno, ¿Quiere que lo- sí. Dice así el apóstol? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que Amén. por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, dice, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Amén. Así como todas las veces comieres del pan y bebieres de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Y después fue diciendo, tomando la cena del Señor indignamente. Sí, sí, tenemos que retrasar hasta, vamos a empezar leyendo versículo 17, porque hay mucha información muy importante entre 17 y 22. Ajá. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso, dice, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto, dice, entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta, dice, a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues no tenéis casas en que comáis y bebáis, y menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis, dice, a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no alabo. Bueno, vamos a parar un momentito. Entonces, primeramente en 18 tenemos esa frase acá, que dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Y bueno, es cuando una iglesia local, bueno, juntaban. Y esta es el contexto. Y dice, oigo que hay entre vosotros divisiones, y bueno, en parte lo creo. También dice, hay divisiones, y también versículo 19 dice, hay disensiones, y entre vosotros los que son aprobados. Bueno, voy a leer esa palabra, son palabras distintas, disensiones y divisiones. Bueno, esa palabra disensiones es jerejas, así. Voy a leer acá en otra versión, es 1865, versión un poco más, bueno, cerca lo que es primer Biblia en español, Biblia Oso. Dice, empezando con versículo 17, esto empero yo anuncio que no os alabo, que no por mejor, sino por peor juntáis. Porque lo primero cuando os juntáis en la iglesia, bueno, en forma de congregación, congregado, una iglesia congregado. Realmente en esa parte prefiero como está en la 60, pero pues, los dos también. Dice, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, porque es menester que también haya entre vosotros herejías, para que los que son probados se manifiestan entre vosotros. Bueno, otra vez en versículo 20 dice, cuando pues os reunís vosotros.
eso no es para comer la cena del Señor. Entonces es el contexto de reunir como una iglesia. Y otra vez podemos establecer que una iglesia es, bueno, al mínimo 2 o 3 creyentes que tienen bautismo bíblico, que están reunidos y juntados bajo un pacto para llevar a cabo gran comisión. Y bueno, también dice, versículo 22, porque están abusando muy malo en la cena del Señor. Y dice, o menospreciáis la iglesia de Dios. Bueno, entonces, está hablando de una ordenanza de una iglesia local en esa cosa. Vamos a continuar con versículo 27, donde dice de manera, hablando de indignamente. ¿Quiere leer 27? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Escucha? Sí, sí. No, puse medio lejos. Ay, no. Bueno. Puse medio lejos el celular porque me quedé sin batería. Sí, entiendo. Ahora me he parado yo. Muy bien. Entonces, empieza versículo 27, donde paraba antes. Sí, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, puede decir cada uno a sí mismo, dice, y coma así del pan y beba de la copa. Sí. Y también dice misma palabra en versículo 29. Sí, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sí. Y bueno. Y ahí sigue diciendo, sí, leo todo el pasaje hasta el 34. Sí, muy bien. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y bueno, examinemos, dice, a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas si siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúna para juicio. Amén. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Entonces, tenemos otra vez, habla de ellos juntando como una iglesia. Podemos ver que ellos como una iglesia local tenían muchos problemas. La iglesia en Corinto tenía un montón de problemas. Pero podemos aprender mucho. Ellos como una iglesia tenían muchos miembros con muchos problemas, muchas debilidades. Algunos estaban muriendo y están juzgados y castigados porque no están juntando. Bueno, en esa cosa ellos se convirtieron una memoria a un banquete, una fiesta para ser borracho y para emborracharse, y convirtió algo realmente muy importante para mostrar a todo el mundo qué hizo Jesús, y realmente es para conmemorar entre ellos qué pasó con Jesús y cómo su vida dio para nosotros, su sangre derramó para nosotros, y ellos se convirtieron a una fiesta de glotonería y
de vino. Pero Pablo decía que va a poner todo en orden cuando va a venir. Capítulo 5 habla mucho también todo el libro de Corintios es muy bueno para eso, porque como por ejemplo capítulo 5 habla de disciplina, que una persona que estaba bajo disciplina por la iglesia con ellos no pueden comer. No está hablando de almorzar, está hablando de la cena del Señor. Y una cosa es, una iglesia local no tiene poder o autoridad de disciplinar sobre otra iglesia del Señor. Por ejemplo, yo estoy bajo autoridad de mi iglesia en Texas y por eso no tomamos la cena del Señor acá, ni un lugar, porque no estamos reunidos con nuestra iglesia. Y una iglesia, si visito otra iglesia acá, ellos no tienen autoridad sobre mí para disciplinar o para nada. No puedo comer con ellos así, porque si no podemos disciplinar como una iglesia, no podemos comer con ellos. Es algo muy claro en esa carta. Sí, ahí habla de un acto, de un caso inmoral. Sí. Y Una persona que tenía un acto inmoral con una parienta, entonces, y versículo 11 habla mucho de eso, y dice, hay muchas personas hablando dice, más bien os escribir que no os juntéis, con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Afuera de qué? Afuera de su propia iglesia local. No juzgáis vosotros a los que están dentro. ¿Dentro de qué? Dentro de la iglesia local de Corinto. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Cómo? Como disciplina como una iglesia. No, y es otra cosa porque hay muy mal entendido ese pasaje en mucho mundo hispanohablante. ¿Por qué? Porque la mayoría están bajo enseñanza de la iglesia de Roma, que enseña que no podemos, que enseña una salvación procedural de obras que incluye membresía en la iglesia de Roma. Y si están excomunicados de la iglesia de Roma, es igual de ser separado de Salvador. Entonces, no está así en la Biblia, pero tenemos un pensamiento si tenemos disciplina sobre un miembro de nuestra iglesia. Por ejemplo, si estamos en la misma iglesia, como una iglesia local muy compacto. Si hay un miembro que está, caminando con el diablo, así, haciendo esa cosa, como un miembro de esa iglesia, la iglesia debe primeramente, como dice Mateo, ir primeramente a él y para resolver el problema. Y si no escuche un hermano, lleva uno o dos hermanos ¿de qué lugar? ¿Cualquier amigo que tengo? No. No, de la iglesia. Dos o tres de misma iglesia es lo que está diciendo. Y si no escucha, lleva a la iglesia. ¿La iglesia qué? La iglesia local. No hay otra forma. Y si no escucha a la iglesia local, ¿qué va a hacer? Va a ejercitar disciplina. ¿Por qué? Es rebelde. Pero no quita la salvación.
Y es algo Dice que... el versículo, Sí, perdón, sí, dice el versículo 5:5, dice, sí, el tal dice sea entregado a Satanás para así la es. destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Sí, está hablando de, bueno, está hablando de si ese hermano, si dice ese hermano, y no sabemos si alguien realmente es cristiano o no, pero solo podemos ver el fruto. Pero si un hermano realmente que tiene Cristo no está caminando rebelde a Dios, bueno, vamos a entregar como una iglesia local, si no quiere, si estamos haciendo cualquier cosa que podemos hacer para ganar a ese hermano y no quiere escuchar, el rebelde, bueno, vamos a entregar a Satanás. Entonces, no está bajo protección de una iglesia local con las bendiciones del Señor y va a ver cómo está Satanás un poco de tiempo con esperanza que va a ver su rebelión y correr otra vez a la gente de Dios, su congregación local, su iglesia local, porque dice en Efesios que es en una iglesia local, es donde recibe toda la gloria. No es que una persona va a un lugar y va a actuar y a hacer todas las cosas que hace en una iglesia, pero sin iglesia local. No es algo así, es algo que Dios quiere que hagamos todas las cosas juntos, como una iglesia local, y es donde recibe toda la gloria Dios, y es donde Él da autoridad para hacer las cosas. Y bueno, y si alguien está rebelde, vamos a entregar como una iglesia local con disciplina, con amor. Es más importante, con amor, para que ellos puedan ver, wow, Satanás está golpeándome y no es muy bueno en el mundo. Y voy a volver a la manada. Voy a volverme a mi iglesia local. Iglesia no es un edificio. No tiene nada que ver con un edificio. Es la gente, pero no es cualquier gente. Tiene ese requisito. Gente que tiene Cristo primeramente, tiene un bautismo bíblico y también están juntados bajo un pacto, un concierto para llevar a cabo gran comisión. Cuando Jesús empezó en Mateo capítulo 4, decir, ven en pos de mí y voy a hacerles pescadores de hombres. Bueno, ese propósito realmente es en breve Mateo capítulo 28 y para llevar a cabo esa comisión. Y ellos no tenían toda la información hasta después, pero empezó junto al mar de Galilea en su primera iglesia. Y Jesús era el primer pastor, y cuando llegaron a capítulo 16 y 18, no tenía confusión que es una iglesia, porque él ya estableció una. Y bueno, pero es las cosas más importantes. Bueno, ese tema de disciplina, en ese país también es muy importante ser enfático que no es para salvación. Y no debe ser, también no debe ser cada domingo, cada culto, es cualquier momento que una iglesia local elige para tener esa memoria. Entonces, no debe ser en una reunión en particular, es cualquier momento que una iglesia decide. Si dicen, bueno, cada domingo vamos a conmemorar la cena del Señor, está bien, es como esa iglesia quiere. También si una iglesia dice, bueno, cada mes
o cada 3 meses, es como esa iglesia local decide que van a tomar en cuenta ese sacrificio de Jesús. Entonces, pero entonces, creo que cosa más importante para enfatizar, no puedo hablar casi nada, es que no es para salvación y es para una iglesia local que está reunido sin divisiones, sin jerejas, sin problemas, que están muy conjuntos. Como cuando leemos en Efesios es muy bueno para leer qué es una iglesia local, qué debe ser. Y a veces está hablando directamente a la iglesia en Efesios, pero muchas veces en Efesios está hablando de cada iglesia local. Debe ser así. Y bueno, y también esa cosa de disciplina y que están haciendo unánime para un propósito bueno. Y es la cosa para llevar de esos textos, y realmente hay mucho más cosas que podemos hablar, pero es la cosa más básico en ese. Pero bueno, eso tenemos en nuestro pasaje en Mateo 26, pero y bueno. Bueno, ir viendo, cortando ya es porque se extiende el tiempo y me Sí. están escuchando que tengo mucho almacenamiento yo en celular. Amén. Ya tenemos 1 hora y 11 minutos. No. Y bueno, pero voy a ver si pienso que voy a subir a YouTube primeramente y puedo compartir enlace en el grupo. Entonces, Bueno. porque WhatsApp solo permite como, no sé, como un minuto de un video. Entonces puedo pasar enlace así. Sí, tú puedes resumirlo ahí, más cortito. Bueno, entonces, besos virtuales para todos. Dale, gracias. Y Bueno. es muy bueno, me hace muy bueno para ver la cara de todos. Ahí está la familia, salude. Hola. Bueno, hermano, damos gracias al Señor. Mucho- Levanto una oración ya para terminar. Bueno, muchas gracias y bueno, vamos a terminar con oración. Hermano, por favor, ¿puede guiarnos en una oración? Sí. Amén. Gracias. Amén. Oramos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias porque a través de estos medios, Señor, podemos comunicarnos, Señor, ahí haciendo enlace con algunos hermanos del grupo. Gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios, que nos edifica, tu palabra, Señor, que nos trae luz. Señor, te agradecemos. Te pido, oh Dios eterno, que bendigas a nuestros hermanos, la vida de mi hermano Escobar, tu familia. Te pido por Gloria también, que está conectada, Señor. Amén. Te pido por mi hermano Carlos, que lo bendiga, ahí por mi sobrino, Señor Charlie. Señor, te pedimos por los otros sobrinos, Señor. Te pido por cada familia en esta hora, Señor. Sabemos la situación que estamos pasando, Señor, tiempos difíciles, pero esto, Señor, nos hace que cada día nos afiancemos más a ti y saber que tú, Señor, tienes todo bajo control. Que Amén. nada acontece sin que tú lo permitas. Señor, tal vez tú esto has permitido para que las familias puedan reflexionar, meditar y unirse, Señor, en ti. Padre Santo, que muchas familias de la tierra puedan venir al Cristo de la gloria en un arrepentimiento, buscando, Señor, lo que tú quieres darle, Señor, a cada ser sobre esta tierra, que es la salvación del alma. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y que sea el nombre de Cristo exaltado aún en estos tiempos, Señor, y que tú guardes, Señor, a cada una de nuestras vidas, Padre. Nos encomendamos en tus manos, te damos gracias por este momento grato que hemos compartido, nos hemos esparcido en tu palabra, en el cual nos enriquece el espíritu, el alma y todo nuestro ser. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, Gloria a Dios. a mí, sí, mi batería está agotando Sí, también. también. Oh, perdón. Perdón. Bueno, hermano,
Bueno, qué bendición. Chao, Josué. Chao, Josué, te dice Elías. Ahí está, Josué. Estamos medio lejos porque yo también tengo conectado el celular porque se me estaba agotando la batería. Gloria a Dios te bendiga, qué gusto verte. Sí. Bueno, Oh, Ana está sacando una foto. sí, bueno, ahí estamos. Bueno, gracias. Chao, Josué. Chao. Chao. Chao, Gloria. Chao, Ruth. Y bueno, todo. Chao, todo. Bueno. Chao.